¿Te imaginas un mundo en el que Martin Luther King Jr., uno de los líderes más inspiradores del siglo XX, hubiera sobrevivido? ¿Cómo se habrían transformado Estados Unidos y de paso el resto del planeta? Su mensaje de unidad y justicia marcó un antes y un después en la lucha por los derechos civiles. Sin embargo, su asesinato a los 39 años cortó en seco ese impulso transformador. Hoy te invito a visualizar un universo alternativo en el que King no perdiera la vida en 1968. ¿Se habrían consolidado los derechos civiles de forma más rápida? ¿Habría impulsado cambios políticos más ambiciosos? Quédate conmigo para descubrir este escenario imaginario y reflexionar sobre el poder de un líder al que la historia convirtió en leyenda. Retrocedamos a abril de 1968. Martin Luther King Jr. estaba en Memphis, apoyando a trabajadores de la limpieza en su reclamo por sueldos más justos y condiciones dignas. Fue entonces cuando un disparo acabó con su vida en el balcón del motel Lorraine, dejando a su movimiento huérfano de guía. En nuestro planteamiento alternativo, ese disparo nunca ocurre o, si sucede, no lo hiere de gravedad. Sobrevive y puede continuar su misión. Imaginemos los meses y años que siguen con el predicador y activista recuperado, listo para encarar la nueva etapa de su cruzada en favor de la igualdad y la no violencia. Martin Luther King defendía la resistencia pacífica como vía para superar la segregación y la injusticia. Su asesinato desencadenó protestas y descontento, pero también provocó la ausencia de una figura capaz de aglutinar, conducir y, sobre todo, promover el amor y el diálogo. Si hubiera permanecido con vida, habría afianzado la estrategia de no violencia, convocando manifestaciones masivas no solo en el sur estadounidense, sino en todas las regiones que clamaban por igualdad. Además de la causa racial, King ya había comenzado a respaldar la resistencia contra la guerra de Vietnam. Su prolongada existencia en la vida pública habría reunido a veteranos, estudiantes y comunidades afroamericanas en marchas más unificadas, generando un frente antibélico sólido en el corazón de Estados Unidos. Martin Luther King Jr. fue uno de los grandes críticos del conflicto en Vietnam, al que tildaba de moralmente injusto. Sin su asesinato, hubiera tenido tiempo de intensificar esa postura y ejercer más presión sobre el gobierno federal. Movilizaciones colosales. Es muy probable que organizara marchas multitudinarias, sumando a activistas por los derechos civiles, estudiantes y voces pacifistas de todo el país. Mayor influencia política. Su prestigio moral habría persuadido a muchos votantes y legisladores, tal vez forzando un replanteamiento de la estrategia militar o acelerando el final de la guerra. Cooperación con otros liderazgos. Quizás habría colaborado con figuras pacifistas y de la contracultura, tejiendo un movimiento antibélico más cohesionado. El curso de la sociedad estadounidense podría haber sido menos convulso, ahorrándose parte de la polarización que causó la guerra. En sus últimos discursos, King se enfocó en el combate a la pobreza. La campaña de los pobres era un proyecto ambicioso que buscaba una distribución más equitativa de la riqueza, sin importar el color de la piel. De haber seguido vivo, Gran Marcha en Washington habría liderado concentraciones de miles de personas en la capital, exigiendo al Congreso reforzar programas de bienestar, educación y vivienda. Alianza multiétnica. Su énfasis en la justicia económica podía atraer a latinos, nativos americanos y blancos empobrecidos, promoviendo una colaboración transversal. Presión al gobierno. Con su carisma y su capacidad de convocatoria, tendría acceso directo a las altas esferas políticas, buscando cambios estructurales en la política social. ¿Imaginas si el debate sobre la pobreza en Estados Unidos se hubiera adelantado décadas y recibido más atención desde finales de los 60? Aunque Martin Luther King no se vio nunca como un político tradicional, podría haber apoyado abiertamente a candidatos que coincidieran con su visión de justicia. La gran incógnita es si él mismo hubiera aspirado a algún cargo. En cualquier caso, cambio en la agenda del Partido Demócrata. Su voz hubiera moldeado plataformas y candidaturas en torno a los derechos civiles, la igualdad económica y la no violencia. Patrocinio de nuevas figuras. King habría respaldado a líderes afroamericanos como Jesse Jackson o John Lewis, ofreciendo consejos y un apoyo moral sin precedentes. Presión constante a la presidencia. Con su legitimidad, habría sido un actor clave en la escena política, influyendo en decisiones nacionales.
Tal vez Estados Unidos habría adoptado reformas sociales más audaces antes de la llegada de Reagan en los 80. Los años 70 y 80 trajeron surgimientos potentes: el feminismo, los inicios de la lucha LGBT, la movilización juvenil. Si Martin Luther King hubiese permanecido con vida, probablemente habría extendido su mensaje inclusivo. Empatía con el movimiento femenino. Al reconocer la injusticia sistémica, King podría haber ofrecido apoyo y asesoría a la causa por la igualdad de género, respaldo a la comunidad LGBT. Su principio de amor y fraternidad seguramente lo habría acercado a grupos discriminados, invitándolos a su misión de equidad. Alianzas multiactivistas. Podríamos ver protestas conjuntas donde distintas causas, raciales, pacifistas, estudiantiles, confluyeran bajo la idea de transformación no violenta. La sociedad estadounidense habría seguido un sendero tal vez menos polarizado, sostenido por un líder emblemático que invitaba siempre al diálogo y la unión pacífica. La llegada de Barack Obama a la presidencia en 2008 fue un hito. Pero, ¿habría ocurrido algo similar mucho antes si la figura de King hubiera permanecido como guía moral? Con su respaldo a líderes jóvenes, la posibilidad de ver a un presidente afroamericano podría haberse adelantado. Fomento de vocaciones políticas. King hubiera impulsado a una generación de activistas a dar el paso a las instituciones. Normalización del liderazgo afroamericano. Su prestigio continuo habría hecho menos choqueante la idea de un presidente negro para amplios sectores de la población. Transformación más profunda. Las leyes que fomentan la igualdad de oportunidades podrían haber tomado fuerza antes de los 80, reduciendo brechas sociales. ¿Habría sido posible contar con un mandatario afroamericano en los 70 o 80? Quizás, si la semilla de King hubiera crecido con la rapidez e impulso necesario. King no solo era un referente en Estados Unidos, su influencia se sintió en todo el globo. Con vida, habría podido visitar regiones con tensiones raciales, compartiendo su método de protesta pacífica. Recibir más reconocimientos. Ya tenía el Nobel de la Paz, pero podría haber aprovechado esa plataforma para mediar en conflictos fuera de Norteamérica. Crear puentes con otros líderes. Quizá habría colaborado con mandatarios de distintas naciones, promoviendo la no violencia como herramienta de liberación social. En un planeta con diversos movimientos independentistas o de liberación en Asia y África, la figura de King habría supuesto un apoyo simbólico de enorme valor moral. No todo serían facilidades. Un Martin Luther King con mayor proyección se topa con obstáculos. Grupos de odio, sectores racistas habrían redoblado sus ataques para frenar su mensaje. Chispazos con movimientos más radicales. Dentro de la comunidad afroamericana, algunos colectivos no veían con buenos ojos la vía no violenta o consideraban las reformas de King insuficientes. Espionaje gubernamental. El FBI ya lo vigilaba, y con más protagonismo, esa presión habría crecido. Seguramente afrontaría nuevas amenazas, siendo atacado desde diferentes frentes, pero su capacidad de persistencia y diálogo lo habrían mantenido en pie, si la sociedad estaba preparada para seguirlo. La gran pregunta sigue siendo: ¿habría logrado Martin Luther King, desde 1968 en adelante, avances más profundos y duraderos para la igualdad? Con un carisma indiscutible y una trayectoria de éxitos en derechos civiles, posiblemente sí. Su talento para movilizar grandes masas y su fe inquebrantable en la no violencia le habrían dado una fuerza política, social y moral enorme durante los años críticos de Vietnam, la recesión económica de los 70 y las siguientes décadas. Quizá el tejido social de Estados Unidos habría sanado antes, evitando parte de los disturbios raciales de los 80 y 90. También es probable que el programa de lucha contra la pobreza se convirtiera en una prioridad nacional, reforzando la inclusión de minorías. En el universo en el que vivimos, Martin Luther King Jr. se convirtió en mártir, y su nombre adquirió un aura de leyenda. Sin embargo, ¿qué sería más poderoso? ¿Su mito o un líder vivo capaz de seguir influyendo, rectificar políticas y guiar generaciones enteras? La historia nos sugiere que una voz en activo durante más tiempo hubiera cambiado drásticamente el mapa político y social de Estados Unidos, y tal vez adelantado el triunfo de la equidad en varios frentes. Hasta aquí nuestro viaje imaginario. ¿Qué pasaría si Martin Luther King no hubiera muerto en 1968? ¿Se habrían resuelto conflictos antes,
¿O habría encontrado las mismas resistencias con las que lidió hasta el final de su vida real? Dinos en comentarios. ¿Crees que su presencia prolongada habría cambiado el rumbo de la guerra de Vietnam? ¿La política interna o las políticas sociales? Suscríbete para más realidades alternativas y comparte este video con quien ame la historia y las grandes preguntas del ¿qué hubiera pasado si? Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenidos llenos de curiosidad y reflexión. Gracias por acompañarnos y recuerda, un solo líder puede marcar la diferencia, pero la verdadera fuerza nace de la unión de miles de voces comprometidas con la justicia.